Qué bendición, amados hermanos, saludarlos nuevamente a través de este medio. Sean bienvenidos en este espacio. Que la gracia, la fidelidad, la misericordia del Señor les acompañe siempre donde quiera que Él les permite vivir en esta oportunidad. Amados hermanos, la misericordia del Señor son los grandes favores del Señor hacia cada uno de nosotros, especialmente en los diferentes aspectos de la vida. Jeremías, un profeta de Dios que pudo experimentar la grandeza, la misericordia del Señor estando en el exilio con el pueblo de Israel. Por eso dijo en Lamentaciones 3, 22 al 23, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que, amados hermanos, disfruten de las bendiciones, de los favores del Señor hacia cada uno de ustedes en esta oportunidad. Muy bien, después de este pequeño introductorio, hoy les quiero hablar acerca del libro de Daniel. Vamos a continuar con el estudio acerca del libro de Daniel. Hoy les quiero hablar acerca del panorama del libro. Como se dijo en la sección anterior, el libro de Daniel es un libro de carácter profético y apocalíptico. El libro de Daniel contiene 12 capítulos. El libro se divide en 3 partes. La primera parte habla acerca de la caída de Jerusalén, la historia de Daniel y sus 3 amigos. La segunda parte habla acerca del plan profético de Dios para los gentiles y la tercera parte habla acerca del plan profético de Dios para el pueblo de Israel. Amados hermanos, Dios es soberano sobre toda la historia de la humanidad, tanto en el pasado, el presente y también en el futuro. Así que en este momento vamos a iniciar con el estudio. Les invito a que busquen su Biblia conmigo allá en el libro de Daniel en su capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Vamos a hablar un poco acerca de la caída y conquista de Jerusalén. Voy a leer estos versículos que dice de la siguiente manera. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí, amados hermanos, se menciona a Joacim, rey de Judá. Pero surge la pregunta, ¿qué ha hecho Joacim? ¿Por qué el Señor permitió la caída de Jerusalén? Entonces, en Segundo de Reyes, en su capítulo 24, allí nos relata acerca de esta historia. Cuando Joacim tenía 25 años, sucedió a su hermano Joacás en el trono y reinó 11 años. El faraón Necao de Egipto hizo a Eliakim, hermano de Joacás, el rey de Judá, y le puso por nombre Joacim. Entonces, ¿qué pasó con Joacim? Este rey se había rebelado en contra del Señor. Joacim pecó contra el Señor. Entonces, como consecuencia, el rey Nabucodonosor lo llevó preso a Babilonia. Joacim tiene un significado, es un nombre hebreo que se traduce o que significa el que Jehová ha designado. Este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Al parecer, Joacim pensó algo
que él no tenía que dar cuenta a nadie. Pero, amados hermanos, para Dios nadie se puede burlar. Jeremías profetizó anticipadamente la caída de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó con Joacim? Joacim persiguió y asesinó a los siervos de Dios. Entonces, este rey se había rebelado en contra de Dios como juicio a la desobediencia a Dios. Entonces, el Señor entregó a su pueblo y también a su rey, el rey de Israel, o el rey de Judá en ese tiempo, en manos de un rey pagano, quien es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Porque el profeta Jeremías había anunciado acerca de ese acontecimiento, pero Joacim no hizo caso. En cuanto al mensaje de Dios, Jeremías había entregado unos rollos de pergaminos donde había escrito el mensaje de Dios acerca de Judá, acerca de la desobediencia de Judá. Pero en ese tiempo el rey Joacim no se arrepintió. Entonces, a consecuencia de todo esto, el Señor permitió la caída de Jerusalén. En el año 605, cuando Nabucodonosor atacó y conquistó a Jerusalén. Los ejércitos de Nabucodonosor, según el versículo nos indica, que saquearon la ciudad y el templo y llevaron todos los utensilios del templo a Babilonia. También aquí se menciona acerca de la tierra de Sinar. Surgen muchas preguntas. ¿Por qué se menciona la tierra de Sinar? ¿Qué tiene que ver con Babilonia? Entonces vamos a hablar un poco con respecto a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es el valle de Sinar que menciona Génesis 11. Es el lugar, es el valle donde habitaron los nietos, los descendientes de Noé después del diluvio. Pero un día esas personas se volvieron en contra del Señor, en contra de su Creador. Entonces, es allí donde ellos construyeron la Torre de Babel. En ese lugar, Dios confundió el idioma de los pueblos. En ese tiempo ellos hablaban un solo idioma. Tenían una misma meta, un mismo objetivo, un mismo propósito. Entonces, por esta razón, ellos empezaron con la construcción. Pero como la construcción no fue agradable ante los ojos del Dios Todopoderoso, entonces el Señor bajó con sus ángeles para confundir el idioma de esa gente. Así, de esa manera, ellos fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Y el culpable de la construcción de la Torre de Babel fue dirigido bajo un hombre llamado Nimrod. Ese hombre era un hombre cruel, un hombre arrogante, un hombre tirano que quiso vengarse en contra de la voluntad de Dios por sus seres queridos que perecieron en el diluvio universal. Entonces ese hombre llamado Nimrod ordenó a sus arqueros para lanzar flechas al cielo. Y esto le provocó al Dios Altísimo. Entonces el Señor vio que la gente tenía un pensamiento no agradable ante Dios. Entonces el Señor confundió la lengua, el idioma de las personas. Es ahí donde también exactamente fue fundada la gran Babilonia. Por eso Daniel menciona aquí en el versículo 2 acerca de la tierra de Sinar, porque el valle de Sinar es ahí donde se fundó Babilonia en ese tiempo. Entonces era una nación pagana. Ellos no reconocen al Dios Altísimo, más bien ellos adoraban a dioses paganos. Es allí exactamente donde Nabucodonosor llevó los utensilios del templo.
para guardarlos, dice, en el tesoro de su Dios. Entonces, Daniel menciona la tierra de Sinar, una generación sin Dios. Las personas siguieron en sus malos caminos, adorando a dioses paganos. Entonces es allí donde Nabucodonosor llevó los utensilios de la casa de Dios, los llevó a la casa de su Dios, así demostrando su dominio, su poder sobre Jerusalén. Y más tarde, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, utilizó las copas del templo de la casa de Dios para beber su vino con sus amigos en su gran banquete. Y como resultado fue la caída de la gran Babilonia en manos de los medos y los persas. Así terminó el imperio de Babilonia, según Daniel capítulo 5, donde apareció una mano en la pared escribiendo algunas letras que ni los magos, los hechiceros, los adivinos bajo el imperio de Belsasar en ese tiempo pudo interpretar o pudo leer las escrituras. Solo Daniel pudo entregar el significado de estas letras. Entonces, más adelante en el capítulo 5 de Daniel vamos a profundizar, vamos a ampliar más con respecto a la escritura de pared. Entonces, los eruditos dicen que Babilonia representa el hogar o la casa de Satanás, porque en ese lugar adoraban a ídolos, a dioses paganos, y Jerusalén representa la casa del Dios Altísimo. Continuamos con el estudio. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la historia de Daniel y sus 3 amigos, porque aparte de las 10,000 personas que fueron deportados a Babilonia, entre ellos también se encontraba Daniel y sus 3 amigos. En ese tiempo se llevó cautivos de Jerusalén a muchos hombres más sabios y a las mujeres más hermosas. Entonces Daniel estaba en este grupo. Nabucodonosor, como líder de Babilonia, era temido en todo el mundo. Se había llevado al pueblo de Israel al exilio, los llevó al exilio alrededor de más de 10,000 personas. En Segundo de Reyes 24:14 nos habla acerca de la cantidad de los judíos llevados al exilio. Entonces, entre ellos estaban 4 familias real de Judá, los cuales son Daniel, a quien se le llama Belsasar, nombre babilonio, y sus 3 amigos, quienes son Ananías, Misael y Azarías. Y también se les conoce por su nombre babilonio como Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces, más adelante, ellos fueron probados por su fe en Dios, pero milagrosamente Dios estuvo en la compañía de esos 4 muchachos. Además de eso, ellos fueron escogidos, fueron elegidos para un estudio de 3 años por el rey Nabucodonosor. Ellos estudiaron la matemática, la astrología, el idioma y la lengua de los caldeos. Pero hay algo muy importante que encontramos en este capítulo, es la fidelidad de ellos estando en un mundo sin Dios. Podemos decir, un mundo pagano que desconocía al Dios de Israel. Ya hemos hablado acerca de las características de Babilonia, que ellos desconocían totalmente a Dios, sino que ellos adoraban a dioses paganos. Pero ¿qué pasó con los muchachos, con los 4 jóvenes? Bueno, Daniel tenía la edad de 15 años cuando fue llevado al cautiverio. Entonces eran jóvenes valientes,
Entonces vamos a hablar un poco acerca de la fidelidad de ellos. Estos jóvenes demostraron no solo capacidad en el estudio, sino también la disciplina. Este rasgo de carácter es combinado con la integridad, con la fidelidad. Fueron hombres, fueron jóvenes valientes, jóvenes de oración. Entonces todo esto los ayudó a estos jóvenes, estando en una nueva cultura, en un nuevo contexto, con una forma diferente de ver al mundo. Cuando hablamos acerca de la cosmovisión de los babilonios, pues totalmente era diferente a la forma de pensar, de adorar el pueblo de Israel. Entonces Nabucodonosor también les cambió el nombre de los 4 jóvenes, porque quería hacerlos así originalmente babilonios, ante sus ojos y también ante los ojos del pueblo de Babilonia. Los nuevos nombres, según él, les ayudarían a integrarse a la cultura de Babilonia. Entonces, Daniel y sus 3 amigos, ellos mantuvieron su integridad, su fidelidad hacia Dios, estando en un contexto totalmente diferente. El significado de la palabra Daniel viene traducido como Dios es mi juez en el lenguaje hebreo, y posteriormente pasó a llamarse como Belsasar, un nombre babilonio que significa aquel a quien Bel favorece. Bel era un dios babilonio. Fue un intento del rey Nabucodonosor de cambiar la lealtad religiosa de estos jóvenes. Pero Daniel y sus 3 amigos, ellos tomaron una decisión. Por eso en el capítulo 1 del versículo 8 de Daniel, allí nos habla acerca de que Daniel decidió de no comer la comida del rey con sus 3 amigos. Daniel era un joven fiel en cuanto a los mandamientos de Dios. Como se dijo hace rato, probablemente esos alimentos se habían sacrificados a ídolos, a dioses paganos. Entonces, hay algo muy importante aquí que vemos, amados hermanos, es que Daniel, a pesar de estar en una cultura que no honraba a Dios, él y sus amigos seguían obedeciendo las leyes de Dios. Daniel propuso en su corazón y ellos rehusaron de no comer la comida del rey, porque ese tipo de alimento no era agradable para el Dios Todopoderoso. Entonces Daniel y sus amigos decidieron de no contaminar su vida con los alimentos del rey. Como resultado a la integridad de ellos, Daniel y sus amigos hallaron el favor, la gracia de Dios por su valentía de ellos, por la fidelidad de ellos hacia el Dios Todopoderoso. Entonces, finalmente, ellos fueron promovidos en el estudio de 3 años. Daniel 1:17 dice de la siguiente manera: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 20.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, los astrólogos que habían en todo el reino. Versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Palabra del Señor. Amados hermanos, aquí vemos el favor, la gracia del Señor sobre estos 4 jóvenes. Ellos obtuvieron un conocimiento superior, un conocimiento en todas las letras, dice, y las ciencias de los caldeos, de los babilonios. Y hay algo muy importante aquí, amados hermanos, es que Daniel dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Por eso más adelante en el capítulo 2, también en el capítulo 5, Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y también en el capítulo 5, Daniel pudo interpretar las letras que fueron escritas en la pared cuando Belsasar celebraba su gran banquete. Este era un privilegio otorgado por parte de Dios a Daniel, que tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, también aquí en el versículo 21 hay algo muy importante que dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Quiere decir que después de la caída de Babilonia en manos de los medos y los persas, entonces Babilonia quedó bajo el imperio de los medos y los persas. En ese tiempo todavía no se ha cumplido los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Entonces Daniel también pudo compartir juntamente con el gobierno del rey Darío bajo también el rey Ciro de los persas. Qué historia tan interesante, amados hermanos, viendo la actitud de estos 4 muchachos en un mundo sin Dios. Amados hermanos, alejarse de los caminos de Dios, como fue en el caso de Joacim, trae juicio, grandes consecuencias, castigo, destrucción, humillación, maldición de parte de Dios. Pero los que obedecen a Dios, Dios es fiel en todo con cada uno de sus hijos, especialmente en el caso de Daniel y sus 3 amigos, ellos estando en un mundo sin Dios, pero ni por más ellos dejaron de confiar en el Dios Todopoderoso, porque ellos sabían que el Dios de Israel es el único Dios, el que controla todos los imperios en toda la historia de la humanidad. Entonces, amados hermanos, Daniel y sus amigos son fundamentos en la fe cristiana en la actualidad, un ejemplo a seguir. Hemos visto en el versículo 8 donde nos habla que ellos tomaron la decisión de ser fieles ante Dios y quedar mal con el rey Nabucodonosor. Hoy en día, amados hermanos, donde quieran que estemos, que seamos fieles a Dios. Aunque no estemos en nuestro país, aunque no estemos en nuestra tierra natal, porque hay muchos que dicen es que llegué en tal ciudad y allí se cambió la cultura y cometí un gran error. No, mis amados hermanos, si nosotros tenemos ese corazón de integridad, tenemos un corazón temeroso a Dios, no importando el lugar, no importando el país, no importando el contexto en el cual nosotros vamos a vivir, siempre vamos a demostrar nuestra fe en Dios. Al igual
como pasó con estos 4 jóvenes. Ellos fueron deportados a Babilonia, fueron cambiados de nombres, les ofrecieron alimentos totalmente diferentes, pero la fe de ellos siempre mantenía en el Dios Todopoderoso. Hoy en día, amados hermanos, donde quiera que estemos, que seamos fieles a Dios en todo, aunque no estemos en nuestro país, no estemos con nuestra familia, pero Dios nos ve, Él está con cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, seamos fieles a Dios, siguiendo el ejemplo de Daniel y sus amigos, porque recuerden que la obediencia siempre trae el favor y la bendición del Señor, y la desobediencia trae juicio y maldición de parte de Dios. Así que gracias, amados hermanos, por este espacio que hemos analizado acerca de un capítulo tan importante del libro de Daniel. Si así el Señor lo permite, será en una próxima oportunidad. Estaré hablando de manera detallada acerca del capítulo 2 del libro de Daniel. Muchas bendiciones y gracias por estar siempre con nosotros en este estudio.